Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Héctor Hernández Llamas, actuario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en bioestadística de la Universidad Johns Hopkins. Y también está con nosotros Javier Hidalgo, coordinador general de Pilares, exdiputado federal. Héctor, Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, Javier. Estamos en un programa de debate. Vamos a debatir sobre el sector salud. Te doy primero la palabra, Javier Hidalgo. ¿Cuál fue lo bueno que hubo en el sector salud en esta administración? ¿Cuál es el legado que deja el presidente en cuestión de seguridad pública, de salud pública? Bueno, obviamente que no coincido con tu opinión de la información que diste en torno al tema de salud. Está completamente sesgada ideológicamente, no hay una visión clara, y el legado es lograr convertir el derecho a la salud como un derecho verdadero, que no había posibilidad de acceder a él, el seguro popular como diseño como tal, como seguro de vida, como un seguro, no cumplía, no atendía a la salud de las personas, sobre todo de las que no tienen seguridad social como ISSSTE o IMSS. El proceso de INSABI y IMSS Bienestar justo llega en su momento, lo deja el presidente justo en el momento de dejarlo armado. ¿Con qué? Con tres elementos muy importantes. Uno, el asunto de las medicinas gratuitas. Todas las medicinas y atención es gratuito para las personas del IMSS Bienestar. Dos, el tema de especialistas y atención médica que puedan contar en todo el país. Se hizo toda una estrategia que incorporas a personal médico especialista jubilado, el de poder abrir escuelas de salud que puedan darle cabida a todos los estudiantes que querían atender la medicina y que eran rechazados falsamente con que habían salido reprobados, y el tema de las clínicas y hospitales. Tiempo, Javier Hidalgo. Vamos, para mantener esto, un minutito y medio. Héctor Hernández, ya no vemos a Javier Corral. Héctor Hernández, entonces, Javier Hidalgo, Héctor Hernández, entonces, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es el legado? ¿Qué nos deja esta administración en cuanto a salud pública? Minuto y medio. Yo creo que hay que ser muy objetivos. Ya pasé un puente, no hay manera. ¿Por teléfono? Bueno, pero entonces hay que ser muy objetivos en lo que. A ver, estamos escuchando a Javier Hidalgo. A ver si lo pueden quitar. Vámonos. Ahora sí, Héctor. Adelante, Héctor. Hay que ser muy objetivos en valorar el estado que guardan las cosas y de aquí en adelante qué es lo que hay que hacer para resolver lo del sistema de salud. En primer lugar, hay que distinguir el sistema de salud. Tiene tres grandes áreas. Uno, lo que tiene que ver con la salud pública, esa es una historia. Lo que tiene que ver con la provisión y la atención médica, que es otra cosa, y todo lo relacionado con la regulación, por ejemplo, de materias de medicamentos, etcétera, todo lo que tiene que ver con rectoría. Hay que ver las cosas por separado. Voy a hacer énfasis en lo que significa, lo que ha llevado la discusión centralmente, que es la provisión de servicios de atención médica. En mi valoración y en las condiciones, más allá del desastre del INSABI, eso existió y el propio presidente de la República lo ha reconocido y ha tomado medidas que buscan resolver y encauzar debidamente ese asunto. Yo en lo personal estoy de acuerdo en que se haya tomado la decisión de reintegrar bajo una entidad federal, en este caso el IMSS Bienestar, la provisión de servicios de atención médica. Quedan muchas cosas por resolver. Están bien en el papel decir que habrá todo tipo de medicamentos gratuitos, etcétera, etcétera. El reto es lograrlo y eso me parece que será mucho más factible en un organismo federal como el organismo público descentralizado IMSS Bienestar, porque hay que reconocerlo. Tiempo, Javier. Tiempo, Héctor. Fue un desastre.
Héctor, minuto y medio, vamos contigo, Javier Hidalgo. Entonces, aquí Javier Hidalgo, acabaron con el Seguro Popular, ya nos dijiste que porque no tenía una cobertura universal. ¿Qué pasó con el INSABI entonces? A ustedes mismos lo eliminaron porque no funcionaba y ahora el IMSS Bienestar. Héctor Hernández dice que vamos a darles el beneficio de la duda, Javier. Sí, es un proceso de federalización que está justo en esta etapa ya de poder garantizar, prestar este servicio que comenta Héctor, que se va a poner pues a prueba. Yo sí creo que sí va a funcionar. Me tocó muy de cerca acompañar todo este proceso que implicó medicinas, abarcar a todas las medicinas que puedan ser accesibles, abarcar el tema de los especialistas. Esto realmente era un drama, la situación en la que estaban, porque había hospitales que tenían las instalaciones, pero no había especialistas. Entonces, eso ya se mejoró. Entonces ya tenemos un mejor servicio, Javier. Entonces ya tenemos un mejor servicio en estos momentos. Mucho mejor servicio. Y que Dinamarca también, porque estás hablando, fíjate, Dinamarca es un país de 6 millones de personas. Aquí estás hablando 130 millones de personas. Solo 8 países en el mundo tienen este esquema de atención universal a la población como el que se pretende con el IMSS Bienestar. Eso, toda la tendencia es a privatizarlo, y aquí en México es a generarlo, considerarlo como un derecho gratuito, y se está haciendo con los mismos recursos. El tema de la medicina era un drama, como era un negocio de unos cuantos, porque la economía de la salud, después del petróleo, si se ve en términos, así digamos, para algunos era muy rentable, y entonces pues, por eso buscaron todas las maneras de hacer exclusiva la distribución de las medicinas. Bueno, hoy estamos vamos con ese tema. Se te terminó el tiempo. Se te terminó el tiempo, Javier. Entonces, Héctor, los medicamentos. Los opositores al régimen dicen que fue un desastre el desabasto, gente que tenía que ir a las farmacias privadas a gastar su dinero en medicamentos. ¿Cuál es tu opinión, Héctor? Efectivamente, se desarrolló a lo largo de los últimos 20 años, diría yo, mediados de los 90 y durante los primeros 15 años de este siglo, un oligopolio que, y perdón el verbo, se agandalló la producción y distribución de medicamentos. Era absolutamente inaceptable. Sin embargo, se emprendió una fórmula que no estaba preparado el gobierno de la República para, deshaciéndose de ese oligopolio y todas esas prácticas deleznables, cómo resolver el asunto de fondo. En mi opinión, hay que ir por partes. Hay de medicamentos a medicamentos, y hay ciertos roles que las farmacias pueden servir. En México se ha probado en el que se piden unas recetas y se surten en farmacias particulares que cargan con todos los costos y los controles de inventarios que no necesariamente tenemos en las instituciones médicas públicas. Hay que ver las partes, cómo se puede resolver esto de fondo. Lo primero que habría que hacer no es lo mismo que no haya una aspirina o un paracetamol, que falte el medicamento para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, que conducen a la insuficiencia renal. Hay que ir viendo las cosas por partes. Y por último, hay que voltear a la producción de fármacos en México, con los sectores que en México pueden hacerlo. Estamos en condiciones de propiciar un plan de protección y de aliento a la industria farmacéutica mexicana. A 6 años, no tienen por qué estar esperando a ver cuánto se compra cada año. Se acabó el tiempo. Héctor, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Javier Hidalgo, Héctor Hernández, regresamos en 2 minutos. Está bueno el tema. Gracias, Javier Hidalgo. Gracias, Héctor Hernández. Vamos contigo, Javier. Nos hablabas de los médicos especialistas, la falta de médicos especialistas que había. ¿Te refieres a la contratación ahora de médicos cubanos? Tienes 1 minuto y medio con este tema.
Sí, en realidad todo esto que está sucediendo en materia de salud es una gran proeza. Uno de los temas en los que tenemos carencia, pues era esta cantidad de médicos que había en el país, que no se capacitaban a pesar de tener grandes necesidades y se excluían a las personas para estudiar medicina. El resultado es que aunque se hubiera querido echar a andar el sistema de salud, no había médicos suficientes. Por eso la estrategia que implicó, por ejemplo, que a todos los jubilados que todavía pudieran ayudarnos, se les recontrató manteniendo el tema de los jubilados. Se abrieron escuelas de medicinas en todo el país y se contrataron a servicios profesionales de médicos del exterior, sobre todo de Cuba, en donde sí capacitaron a su población en estos servicios. Se contrataron a casi 3.500 médicos que están en todo el país, en las entidades de la República, dando atención. Y estás hablando de pediatras, estás hablando de medicina interna, estás hablando de urgenciólogos, anestesiólogos, para todas las especialidades. Entonces ese es un tema que hoy podemos considerarlo una proeza porque ya se está ofertando este servicio y además a los servicios que ya estaban se les dio la base y se les aumentó el salario en este proceso de federalización. Esto casi ha implicado 1 millón de trabajadores de la salud que son ya de base de parte de la estructura laboral del país. Vamos con tu opinión, Héctor Hernández, sobre este tema. Cuando echamos a andar el sistema de protección social en salud hace 20 años, sabíamos y esperábamos, y eso ocurrió, que iba a incrementarse la utilización de los servicios médicos, y eso necesariamente requeriría de mayor personal médico y de enfermería. Tomamos las previsiones necesarias. Sin embargo, algunos de nosotros, en particular un servidor, decía que había que contratar a jubilados y pensionados, médicos y enfermeras. Son personas que a sus 40, a sus 50, 55 años de edad ya se jubilaron de la Secretaría de Salud o del IMSS o de otras dependencias y que están en condiciones de prestar sus servicios. Celebro lo que acabo de escuchar de Javier, que están volteando a incorporar a estas valiosas fuerzas de trabajo, que además están dispuestos a hacerlo en condiciones en las que regularmente no se contrataba al personal. Cubrir guardias por las tardes, noches, los fines de semana. No todo, ellos ya tienen resuelto incluso la cobertura de seguridad social, que si se les contrataba como se hacía por honorarios, estaban en condiciones precarias. Celebro que así se esté haciendo, volteando a la contratación de hombres y mujeres, médicos, técnicos de laboratorio, enfermeras, auxiliares de enfermería, pensionados y jubilados. Sobre el tema de los médicos cubanos, Javier Hidalgo, platícanos un poquitito más para conocer estas opiniones, Javier Hidalgo. Entonces, 3.500 que están en todo el país, ¿dónde están? ¿Cuánto están ganando? Platícanos. Aquí lo importante es que no había suficiente capacitación de médicos en estas áreas que el país requiere. Había hospitales que no había ni siquiera pediatras. Y las clínicas solo abrían de lunes a viernes, como si uno no se enfermara el sábado y el domingo. Esta parte, pues es que cuando los jóvenes querían estudiar, querían entrar a la facultad, se pedían que pasaran 120 puntos y sacaba 105 y te rechazaban, aunque no hubiera reprobado, porque no había cupo para atender esto en las escuelas. No se invirtió en escuelas de medicina. Entonces, ahora sí se invirtieron, se crearon las escuelas de medicina, pero tardan por lo menos 6 años en hacerse un especialista. Entonces se recurrió a un país hermano como Cuba, que tiene capacitando históricamente en el tema de salud, y se llegó a un acuerdo con el gobierno cubano y se han ido incorporando a partir del 2022 y a la fecha ya llegaron a más de 3,000 médicos especialistas que reciben su salario y su residencia y que además aceptaron
irse a lugares remotos, que era donde no había posibilidades de atención. Héctor Hernández, del tema de los médicos cubanos. Ni me distraigo con eso, ni me distraigo. La verdad es que considero que no vale la pena. Hay que resolver de fondo las necesidades de personal médico y de enfermería en los sitios en los que se requiere, que suelen ser hospitales regionales, unidades médicas rurales, en zonas muy retiradas. Pongo como ejemplo cuando abrimos el Hospital Materno Infantil en Tlapa, Guerrero. ¿Qué hicimos? Ofrecimos mejores condiciones salariales para el personal médico y de enfermería, especialistas de las 4 básicas al menos, y logramos que así se contratara y se mantuviera el personal requerido para irse a trabajar a Tlapa, Guerrero. Cuando abrimos las plazas, pues nadie quería ir. ¿Y qué hicimos? Hicimos unos tabuladores más atractivos, ofrecimos una dimensión de carrera y así se resuelven las cosas. Hay que aproximarse con frescura y ofrecer condiciones atractivas para que el personal decida ir y brindar sus servicios en estas áreas remotas, alejadas de las ciudadanas. Tenemos en México la capacidad para hacerlo, nomás hay que entrarle con decisión. Exactamente, muchísimas gracias, Héctor. Hay que entrarle con decisión y una nueva visión. Héctor, Javier, vamos a hacer una pequeña pausa, la segunda y última, para regresar con este tema del balance de salud pública en esta administración. Gracias, regresamos. En la dinámica de rondas, primero vamos contigo, Héctor, para que nos expongas tu opinión en torno a la eliminación del seguro popular. Un seguro popular que establecieron en la administración de Vicente Fox, lo estableció el secretario de Salud, Julio Frenk, quien actualmente es rector de la Universidad de California en Los Ángeles. ¿Cuál es tu opinión de la eliminación de esta administración del seguro popular? Héctor, 1 minuto y medio. El sistema de protección social en salud, lo distingo del seguro popular, tenía un diseño que era fundamentalmente de carácter financiero, homologaba con la estructura del régimen ordinario del seguro social y posteriormente a los trabajadores al servicio del Estado en el ISSSTE. Eso es una virtud que es incontestable y muy loable. Introdujo también la gran equilibradora que es la cuota social universal. Los trabajadores en el régimen ordinario, el apartado A del 123, reciben del Estado mexicano una aportación para el seguro de enfermedades y maternidad que no tenían ninguno de los otros mexicanos, ni los que estaban en el ISSSTE y otros seguros para trabajadores estatales, ni los que no tenían seguridad social. Eso es algo loable. ¿Qué se descuidó? Se descuidó de manera brutal la debida aplicación de los recursos. Se volvió en una bolsa en la que en las entidades federativas se desviaban recursos a diestra y siniestra y fueron motivos, ahí están documentados, de corrupción sin fin en varias entidades federativas, entre otras en mi tierra en Sinaloa. Eso dio al traste con la instrumentación de un buen proyecto y una buena idea que se plasmó en el sistema de protección social en salud. Muy mal instrumentado y muy mal conducido a lo largo de los años. ¿Eso detectaron en esta administración, Javier Hidalgo, y por eso lo eliminaron? Se eliminó por eso que bien dice Héctor, también en el diseño, o sea, el diseño, el Seguro Popular no tenía doctores, no tenía enfermeras, no tenía hospitales, es como un seguro en donde se paga a entidades públicas o privadas para que atiendan a la gente, y nomás atendían en unas cuantas enfermedades que le llamaban cuadro básico, o sea, pero uno se enferma de mucho más cosas. Entonces era esa visión de la salud como negocio y que buscaba su privatización.
y obviamente pues eso terminó en corrupción porque no había una responsabilidad de atender como derecho, que esa es la gran diferencia. Acá tú, por ser mexicano, por ser un ser humano, tienes el derecho a tener los servicios de salud como tal, y eso implica gratuidad en todo, y entonces quien se hace responsable ya no es pasarlo de manera subrogada a los privados, sino es el Estado mexicano, a través de este proceso de federalización, quien se hace responsable de la atención de la salud, de las medicinas, de los centros hospitalarios, de las clínicas y de todo el proceso. Es una diferencia radical, son dos formas de pensamiento. Uno piensa la salud como negocio y otro piensa la salud como derecho. Héctor Hernández, ¿escuchaste la respuesta? Adelante, entonces, es la federalización, ahora es gratuita y todos tienen derecho a la salud pública. Una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es la posibilidad de ejercerlo. Yo creo que no hay que confundirse. La Comisión de Protección Social en Salud tenía la encomienda de asegurar que los prestadores de los servicios a quienes se les estaba pagando a cuenta de los derechohabientes de ese sistema de protección social en salud, efectivamente les brindaran las acciones y la provisión de medicamentos que se requerían. Hay que revisar con calma esto de la medicina como mercancía, que no es necesariamente cierto en lo general. Uno puede decir que pues sí, está muy bien como tantos otros derechos, pero si no tiene la gente la capacidad de demandarlos y que efectivamente eso ocurra, pues puede estar con las mejores de las intenciones, pero que en los hechos no ocurra. Y hay datos incontrastables que tenemos que ir resolviendo y viéndolo para adelante, porque de eso se trata. La gente sigue acudiendo a los consultorios anexos, a las farmacias, sigue comprando algunos de los medicamentos y algunos de los servicios en el sector privado, porque el sector público no ha estado en condiciones de brindárselo. Javier Hidalgo, dice Héctor Hernández Llamas que la gente está yendo a los consultorios que están en las farmacias porque el sector público no les da el servicio. ¿Qué es lo que esperamos con este IMSS Bienestar? ¿Cuánto tiempo para consolidarse? ¿Cómo viene la administración con la presidenta Claudia Sheinbaum? Efectivamente, con la presidenta va a consolidarse este proceso que quedó abierto con Andrés Manuel. Ahora ya tenemos, por ejemplo, se repararon 12,000 clínicas en todo el país. De esas 12,000, casi 6,000 tienen atenciones de lunes a lunes y pero estaban abandonadas. Ahí se tuvo que dedicar un recurso para su atención. Este recurso apenas se repararon las propias clínicas y pues estaban abandonadas, oxidadas. Entonces, pues en ese proceso estamos. Perfecto, Javier. Última participación, Héctor Hernández, ¿cómo vislumbra, si es que se puede vislumbrar, cómo vendrá la cobertura de salud pública durante la próxima administración de Claudia Sheinbaum? Me parece que está un punto de partida importante y factible de instrumentar, que insisto, es la provisión de servicios de atención médica a través de el organismo IMSS Bienestar, que tiene muchos retos por delante, efectivamente. Uno es de carácter laboral, tienen que trabajar con al menos 3 sindicatos, el de salud, el del Instituto Mexicano del Seguro Social y el propio del IMSS Bienestar. El otro tema es de los medicamentos. Vamos viendo cómo se resuelven por partes, con una visión sí del todo, pero los problemas y los retos que se presentan son diferentes. Hay que ver de nuevo y con este punto de partida cómo resolvemos la parte de atención médica. Hay que consolidar el Servicio Nacional de Salud Pública, que no lo hemos tratado, pero que existe ya como proyecto y que exige
su propia atención e impulsar si no la autosuficiencia, sí la participación más decidida de la industria farmacéutica mexicana y de las redes de distribuidores de medicamentos en todo el país, como son las farmacias, para ir resolviendo cabalmente el problema que enfrenta el sistema de salud en México. Hay manera, hay que ver para adelante, hay que verlo con frescura, con imaginación y creatividad y con decisión para hacerlo. Exactamente. Muchísimas gracias, Héctor Hernández. Muchísimas gracias, Javier Hidalgo, por haber estado aquí con nosotros a debate en Mega Noticias. Muy interesantes y pues bueno, no nos queda más que estar esperando que la situación cada vez se mejore. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, hasta luego. Gracias, Javier. Hacemos una pausa aquí en Mega Noticias y regresamos en 2 minutos. Gracias.